Muy bien, bueno, yo soy, como han dicho, Andrés García, trabajo en el Patronato de la Vivienda, soy jefe del Servicio de Proyectos y también dentro del Patronato tenemos lo que es la Oficina Municipal de Rehabilitación. Quería agradecer al Instituto y a la Junta darnos la oportunidad de contar la experiencia de Salamanca, que va a ser una experiencia basada en la práctica, es decir, esto no tiene ningún tema académico, ni esto es la práctica de la rehabilitación aplicada a Salamanca. Nosotros vamos a, cuando nos dieron el título de la charla, nos gustó el enfoque que le daban con el subtítulo, ¿no? Las áreas de rehabilitación no son una herramienta aislada que realiza un departamento, sino que forman parte de una estrategia integrada de todo un proyecto de ciudad, ¿no? Y ese proyecto de ciudad tiene que no solo incluir la parte de rehabilitación de barrios, sino tiene que incluir todo lo que el modelo, el objetivo que nosotros queremos para la ciudad. En la intervención vamos a ver diferentes aspectos y os pongo el esquema de lo que vamos a tratar. Primero es cómo se integran las áreas de rehabilitación dentro del modelo de ciudad, que lo hacen a través de la agenda urbana. La estrategia de rehabilitación por la que ha optado Salamanca, que entre otras que podíamos haber elegido, pues lo que se ha optado es por crear una oficina municipal de rehabilitación, que es donde se centraliza todo el trabajo. Vamos a ver algún ejemplo de renovación urbana, que es el barrio de Chamberí, algún ejemplo de áreas de rehabilitación edificatoria y regeneración urbana, como es Chinchibarra, y con la llegada de los fondos europeos, pues bueno, cómo estamos trabajando con los entornos residenciales de rehabilitación. Y luego vamos a hacer algunas pequeñas conclusiones que, insisto, siempre desde la práctica de la rehabilitación, ¿no? Cuando hablamos de cómo se integra la rehabilitación dentro del modelo de ciudad, bueno, el Ayuntamiento de Salamanca es un ayuntamiento muy activo, desde todos sus departamentos, pues se van generando iniciativas como... También nosotros somos muy amigos de muchas cosas, como decía el conferenciante que inició la sesión, somos amigos de la gente mayor, de los niños, tenemos planes de movilidad, planes de infraestructura verde, planes de, yo creo que casi de todo, económicos. Bueno, pues dentro de todos esos dentro de toda esa planificación, pues también tenemos una estrategia de rehabilitación. Y evidentemente, si no integramos esa estrategia de rehabilitación dentro de todas estas actuaciones, pues se nos va a quedar absolutamente o descafeinada o fuera de la sinergia y de la alineación hacia un objetivo que podría tener, ¿no? La agenda urbana de Salamanca, como veis, se estructura en tres ejes, que son en los ejes de espacio físico de calidad, espacio de oportunidades y foro social. Es decir, la parte más de construcción y de entorno energético, la parte económica y la parte social. De esos tres ejes, lo que nosotros, la parte de rehabilitación, que es de la que venimos a hablar aquí, está en el eje del espacio A, espacio físico de calidad, que tiene que ver, lógicamente, con el modelo de ciudad, pero que está relacionado con el cambio climático y con las opciones de economía circular y de todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que genera la agenda urbana. El plan de acción local lo que hace es ordenar todas las actuaciones de la agenda urbana y no solo las estructura en ejes, sino que las planifica y las relaciona entre sí, ¿no? Nosotros dentro del eje A pues estamos con el objetivo de tener una ciudad pues, más habitable y más eficiente. Como veis, dentro de toda la programación que tiene tanto la agenda urbana como el plan de acción, pues aparecen ahí un montón de acciones y la parte de rehabilitación, de renovación de barrios, aparece como una de las acciones prioritarias, pero si os dais cuenta, esa acción no está sola, aparece junto con acciones de trabajo en red, renaturalización, estrategia frente al cambio climático y movilidad. Es decir, la rehabilitación, tanto de barrios como de edificios o viviendas, tiene que ser una actuación integrada y alineada con el resto de actuaciones que hace el ayuntamiento. Dentro de el plan de acción lo estructura todo muy bien, con acciones principales, acciones secundarias. Aquí vemos que tenemos ya el plan de rehabilitación edificatoria
y las estrategias integrales de rehabilitación. Los planes municipales, que antes los veíamos como en un mosaico ahí, como una especie de sopa de letras, pues ya aparecen los planes que están relacionados con estas actuaciones. Y este es el marco donde nosotros desarrollamos lo que son la rehabilitación de barrios, las áreas de rehabilitación. Todo esto, bueno, pues se hace una tabla de doble entrada entre acciones, objetivos. Aquí tenemos las acciones que hemos visto, que se relacionan pues, con los objetivos que hemos visto antes al principio, pero que además, si os dais cuenta, aparecen otros puntitos porque, lógicamente, se van relacionando con todas las acciones. ¿El objetivo de todo esto qué es? Pues que si tenemos un objetivo de ciudad y lo queremos conseguir, alineando todo en la misma dirección, pues vamos a conseguir una mayor eficiencia energética en esto de la energía del trabajo y la energía del esfuerzo económico que supone para la Administración implementar todas estas cosas. Bueno, como hemos dicho, el centro o la piedra angular por la que ha optado Salamanca, que podría haber sido otra, para afrontar la estrategia de rehabilitación, es la Oficina Municipal de la Rehabilitación. La Oficina Municipal de Rehabilitación, la verdad es que surge con dos patas, ¿no? Por una parte, se ve la necesidad de informar a los ciudadanos y a las comunidades de propietarios de las opciones que tienen para rehabilitar su edificio. Y, por otra parte, como tenemos que empezar a trabajar en una estrategia de rehabilitación, bueno, pues ya que empezamos a trabajar, creamos ya un equipo de técnicos que, mientras están trabajando en esa estrategia de rehabilitación, ya están pues, produciendo documentos, ya están sobre el terreno trabajando en ello. Como veis aquí, la Oficina Municipal de Rehabilitación se relaciona tanto con otros agentes de la rehabilitación, que pueden ser asociaciones de vecinos, empresarios, colegios profesionales, administradores de fincas, empresas de servicios y también con diferentes áreas municipales que tienen, como hemos visto, sus propios planes o sus propios objetivos y que todo eso queremos que, coordinado desde un solo punto, puede ser muchísimo más efectivo. Es decir, si nosotros partimos de los objetivos de la Agenda Urbana de Salamanca, que están de las estrategias locales de rehabilitación que se han desarrollado en la Agenda Urbana Española, tenemos la estrategia de rehabilitación de la Junta de Castilla y León, que nosotros hemos adaptado a nuestra propia estrategia municipal, pues nosotros damos una serie de actuaciones de salida, ¿no? Esas actuaciones lo que producimos pues son no solo información de rehabilitación a los vecinos, nosotros es, digamos, el trabajo más diario, ¿no? Pues cualquier persona, cualquier comunidad de propietarios se dirige a nosotros para obtener información bien de ayudas, bien de posibilidades de rehabilitación. Elaboramos informes de accesibilidad de edificios, bueno, luego vamos a ir tratando cada uno de estos temas. Nos encargamos de diseñar y de gestionar totalmente las ayudas municipales a la rehabilitación. Trabajamos, como dijimos antes, porque era uno de los principios por los que empezamos, en la estrategia de regeneración urbana y gestionamos y participamos en las áreas de rehabilitación y regeneración y los entornos residenciales de rehabilitación programada. Y ya pasando al primer punto, los informes de rehabilitación. La información de rehabilitación a los vecinos, bueno, pues es un poco el trabajo, como hemos dicho, diario, que la verdad es que empezamos a contarlo, pero llegó un momento que teníamos tal cantidad de inputs y desde tan distintos sitios que ya dejamos de ver cuántas llamadas teníamos, cuántos emails, cuántas personas se acercaban a la oficina. Es muy importante porque las comunidades de propietarios muchas veces se sienten bastante desconfiadas con la información que les llega, porque piensan que la empresa, incluso a veces el técnico que se dirige a ellos, pues les quiere vender algo o les quiere, no sé, llevar por un camino que no es por el que ellos quieren. Cuando se dirigen a nosotros, yo creo que ven que hay, al ser administración, es una información desinteresada donde no hay ningún interés comercial ni de ningún otro tipo. Un paso más allá de la información a la rehabilitación son elaborar informes de accesibilidad. Un poco también, como he dicho antes, los informes, aquí ya sí que se hace un informe escrito que, a solicitud de un vecino, no hace falta que sea el presidente de la comunidad, puede ser el presidente o el administrador, se elabora
la solución o las soluciones, y vemos que hay varias, que son más adecuadas, las mejores soluciones de accesibilidad para el edificio. Y esto yo creo que ha tenido una demanda enorme. Veis ahí las cifras, ya hemos realizado un total de 361, la mayoría en las zonas de Garrido, Centro, Oeste, Labradores, pero realmente prácticamente es en toda la ciudad, fundamentalmente desde la parte centro hacia el norte. Lo que veis en el plano es la distribución, ¿no?, sobre el terreno de aquellos edificios que tienen un informe de accesibilidad realizado por la oficina municipal. Y, a ver, lo que decíamos antes, estos informes muchas veces sirven a las comunidades que suelen tener informaciones contradictorias, pues del comercial que les vende el salvaescalera, de una pequeña empresa que les quiere vender, pues hacer una rampa de cualquier manera, no se sabe cómo y encajada, no se sabe dónde en el portal, y de repente pues tiene una información que entienden como, y que es así, que está contrastada con la normativa vigente, con el Departamento de Licencias, y que pueden tener la garantía de que pueden llevarla a cabo y al final va a ser una buena solución. Aparte de lo que hemos dicho, de información, de elaboración de informes de accesibilidad, el Ayuntamiento de Salamanca lleva ya 4 convocatorias de ayudas a la rehabilitación. Se financian ayudas para obras derivadas de la ITE, para obras de accesibilidad y últimamente también para obras de retirada de amianto. De estas ayudas, como veis, hay aproximadamente, se está invirtiendo 1 millón de euros al año, que se está subiendo 1.200.000 en los últimos años, y la distribución en la ciudad, si veis, es bastante similar a la que hemos visto antes de los informes de accesibilidad, de elaboración de informes de accesibilidad, porque son las zonas donde, por los años en los que se construyeron los edificios, más demanda tienen de estas ayudas, ¿no? Aquí si veis un poco, además, para qué se piden las ayudas, curiosamente, las de eficiencia energética son las menos demandadas, ¿no? En la prioridad de las comunidades de propietarios, la primera es la accesibilidad y yo diría, bueno, la primera es lo que sea obligatorio. Es decir, si a mí me han hecho una ITE y me han dicho que obligatoriamente tengo que hacer, no sé, cualquier cosa que me digan que tenga que hacer, bueno, como es obligatorio, la hacemos. Entonces eso, como tiene poca discusión en la reunión de la Junta de Propietarios. Lo que es más difícil es que la comunidad diga, vamos a hacer algo para mejorar lo que tenemos. Y aunque sea incluso una mejora de la accesibilidad, ¿no? Porque siempre está el vecino que antes han nombrado, con una palabra que no voy a repetir, que va a intentar dinamitar cualquier iniciativa que sea modificar la situación existente, ¿no? Es como una inercia a no hacer nada. Aparte de todo esto que hemos visto, nosotros trabajamos en la estrategia de regeneración urbana de la ciudad. Es decir, empezamos elaborando un plan de regeneración, pero con el tiempo nos dimos cuenta que las circunstancias cambiaban constantemente, que estamos teniendo información de todas esas actuaciones que hacemos, lo que nosotros tenemos un feedback, tenemos toda la información que nos está llegando de comunidades, de propietarios, de cuáles son los problemas ahora que tienen las comunidades y cuáles son las demandas y lo que esperan, ¿no? En función de eso, lo que hemos visto es que la estrategia de regeneración urbana de Salamanca, más que un documento cerrado que se encarpeta y se entrega y se presenta un día allí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tiene que ser una estrategia de trabajo que nos permita enfocar en una dirección, en la dirección que hemos visto antes y que nos marca la agenda urbana, y seguir trabajando en ella. Y dentro de esta estrategia de regeneración urbana, que como hemos visto, la parte de edificios o de viviendas, pues ya las atendemos de alguna forma con las ayudas municipales a la rehabilitación, con esos informes que hacemos, tenemos que llegar a nivel de barrio. Dentro de nivel de barrio hay una primera actuación que ya es un poco antigua, vamos a decir, porque es del 2001, que es el área de rehabilitación integral del barrio de Chamberí, que hoy en día la llamaríamos un área de renovación y que es un área, bueno, pues de la que nos sentimos especialmente orgullosos porque realmente las dificultades de gestión que tenía esta zona eran bastante extremas, diría yo.
Aquí nos encontramos, bueno, voy a poner directamente las fotos para que veáis un poco de qué estamos hablando. Era una zona, en Salamanca entonces se permitían las transferencias de aprovechamiento de edificabilidad, quiere decir que yo podía coger un solar, quitarle la edificabilidad y llevármelo a otra zona de la ciudad. Retirar la edificabilidad de un solar donde yo ya no podía construir absolutamente nada, se hacía en este barrio. Y se hacía en este barrio, ¿por qué? Porque era la zona más degradada de la ciudad. Junto con estos solares sin edificabilidad, además había solares privados que no querían edificar, edificaciones desocupadas, situaciones de infravivienda, que no sé si veis un poco las fotos, pero eran realmente dantescas, y no es que no estuviera urbanizado, es que había calles que ni siquiera estaban niveladas, era la tierra que estaba escalonada, ¿no?, donde se pasaba como se podía, y las viviendas pues ponían allí de alguna forma unas escalerillas para poder salir. No siempre es posible rehabilitar, a veces hay que renovar. En este caso, donde había calles donde yo podía llegar, tocar las dos paredes de la calle, así, sin estirarme, quiero decir, eso no se podía mantener de ninguna manera. Había viviendas que es que no tenían ninguna posibilidad de rehabilitación de nada. Lo que hay que hacer era, evidentemente, renovar. ¿Y cómo se renueva? Bueno, pues se renueva haciendo lo que yo llamaría un urbanismo y una edificación a medida. Es decir, trabajando, se forma un equipo dentro del Patronato de la Vivienda de técnicos dedicado exclusivamente a la rehabilitación de este barrio, un equipo muy entusiasta además, que lo que hace es ir diseñando una estrategia de hacer pequeñas promociones en la zona para realojar a la gente y además hacerlo de forma acompasada a las necesidades de los vecinos. Y con distintas posibilidades, con viviendas en régimen general, protegidas en régimen general, en régimen especial, viviendas adosadas, viviendas de pisos, que cada uno de los habitantes del barrio que se les iba a derribar su vivienda y que se les iba a realojar podían elegir. En el caso extremo, algunos nos pedían hasta qué vecinos querían que estuvieran en el mismo portal. Entonces, lo que se hace es muchas promociones y muy pequeñitas, ¿no? Y con eso lo que conseguimos es que este barrio se desarrolla sin necesidad de realizar ninguna expropiación. Todos son convenios. Y de aquí, como área de ya lo que sería un NARRU, un área de rehabilitación y regeneración, tenemos el ARRU de Chinchibarra, que este ARRU de Chinchibarra, la verdad es que se inicia, como hemos visto, con esa estrategia de centralizarlo en la Oficina Municipal de Rehabilitación. Lo que ocurre es que una comunidad de propietarios quiere instalar un ascensor en la vía pública, que lo permite la ordenanza en Salamanca, pero tenía una serie de problemas porque bueno, había que reurbanizar la calle. Y cuando nos llega el segundo, eso le llega a licencias, nos lo mandan a nosotros. Cuando nos llega el segundo, lo que le hacemos es un informe de accesibilidad, donde más que darle una solución para poner el ascensor, lo que nos ponemos en contacto con ellos para decir, oye, el mismo problema que tienes tú lo tienen 20 comunidades como la tuya, lo que vamos a hacer es un área de regeneración que incluya a todas, ¿no? Integral, ya no solo de accesibilidad, eficiencia energética y conservación. Entonces nosotros hablamos con los vecinos, se había puesto con nosotros una empresa gestora de rehabilitación, les ponemos en contacto y empresa, vecinos y nosotros pues nos ponemos a trabajar para obtener lo que es la financiación, primero la declaración del entorno y luego la financiación correspondiente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya, se constituye una asociación que siempre es una forma de integrar a los vecinos en un proyecto común. Esta es la empresa de rehabilitación, ya se firman con la Junta, la Junta con el Ministerio y con el Ayuntamiento los convenios en los que ya se reparten las cantidades, cuánto va a poner cada uno y se inician las obras de rehabilitación. Ahora mismo, se iniciaron a la vez las obras de rehabilitación de las viviendas y las obras de urbanización de las calles, porque lógicamente las calles como estaban urbanizadas pues no se podían mantener, ¿no? Entonces, ahora la urbanización se terminó, me parece que en agosto, las obras de los edificios está previsto que se terminen a mediados del año que viene
Y si veis aquí que hay edificios antes-después, es que de todas las comunidades, de esas 20 edificios que eran un conjunto residencial homogéneo, todos eran exactamente iguales, pues 14 sí que se apuntaron, 6 no, y los 6 que no, bueno, vamos junto con otro edificio que también está en la zona, vamos a ver si los podemos integrar dentro de un entorno residencial de rehabilitación programada, que sería la segunda fase, para realmente completar este barrio y realmente transformarlo de arriba abajo. O sea, va a ser absolutamente irreconocible de cómo estaba a cómo va a quedar. Y en estas estamos cuando llegaron los fondos europeos, que suponen, bueno, pues yo creo un antes y un después. Los fondos europeos, que nos va llegando la información, como a todos los que estáis aquí, nos va llegando a cuentagotas, ¿no? Primero nos dicen que va a haber dinero para todo lo que queramos y prácticamente barra libre. Luego parece ser que no va a ser tan así. Entonces, bueno, nosotros lo que vemos es que nos tenemos que poner a trabajar desde el primer día. Estimamos, el Ministerio nos primero pide que se haga un programa, una declaración de intenciones de cuántos barrios o zonas podríamos rehabilitar. Salamanca presenta 12 propuestas, en total me parece que eran 3.160 viviendas. La verdad es que, bueno, por pedir nunca está mal, pero luego ya cuando sale el Real Decreto, pues vemos que con los plazos que el Real Decreto marca de que en el 2023 esté ya comprometida y ejecutada pues una parte importante de la rehabilitación, tanto del programa de edificios, de viviendas, como el de barrios, y en el 2026 terminado, bueno, pues vemos que a lo mejor pues esos 12 pues son pues es mucho tomate y tenemos que rebajar un poco las expectativas, ¿no? La forma en la que vamos a afrontar esto, con los plazos que nos están marcando, ya vemos que si nosotros vamos con el ritmo y el personal de que disponemos, pues lógicamente no vamos a llegar al número de viviendas que está previsto y que luego lo veremos, simplemente echando unas cuentas de lo que se prevé en los fondos Next Generation a nivel estatal, a nivel de Castilla y León, cuando le corresponde a Salamanca de forma proporcional. Como no podemos llegar a eso, lo que hacemos es convocar un concurso de asistencias técnicas en el que cada uno de estos entornos que veis aquí, pues se sale a concurso el apoyo técnico a la oficina de rehabilitación. ¿Por qué? Para desarrollarlo simultáneamente y desarrollar todos a la vez, ¿no? Se da una serie de plazos, ya digamos, hay dos fases muy claras. Una fase en la que tienen que demostrar que los vecinos realmente tienen un interés. Lo marcamos en un 40%, la realidad es que luego el que menos tenía un 60% y algunos próximos al 100%, y una segunda fase en la que ya, una vez que hemos constatado que los vecinos tienen interés, pues vamos ya a presentarlo, lo que queremos ya es la documentación necesaria para poder ir a la Junta de Castilla y León, presentarle la memoria programa, toda la documentación que nos están pidiendo y obtener que se firme el convenio y obtener la financiación. Se presentaron 3 empresas, al final estas 2 empresas fueron las que quedaron adjudicatarias y la situación actual de los entornos es la que veis aquí. Nosotros ya presentamos las memorias programas a la Junta ya nos contestó con una primera evaluación de la documentación, ahora estamos pues contestando al requerimiento, ampliando la documentación que nos ha solicitado la Junta y bueno, pues de todas las viviendas lo que hemos visto es que vamos a irnos adaptando a la financiación disponible y al ritmo de firma de convenios pues que entre la Junta de Castilla y León y el MIDMA vayan realizando. Es decir, vamos a ir estableciendo, si os dais cuenta, en los entornos que son un menor número de viviendas, todos los presentamos en conjunto y, en cambio, los entornos que tienen un número de viviendas más elevado, lo que hacemos es, bueno, pues los dividimos en fases, como nos pasó en Chinchibarra, pero aquí lo hacemos de forma más consciente, ¿no? En el caso de que veamos que obtenemos más financiación, que tenemos posibilidades de firmar más convenios, bueno, pues tenemos fondo de armario, ¿no?
Y, bueno, brevemente, porque veo que ya me queda muy poco tiempo, los entornos que hemos visto es un entorno de Escuela de Música de Garrido, todos son viviendas de los años 60, viviendas que carecen de ascensor, que tienen 5 plantas, en este caso, además, con muchísima población vulnerable, con balcones que están a 1 metro de la acera, donde te puedes chocar si eres un niño con la cabeza y si eres mayor, pues con la rodilla o lo que te toque, y bloques de nícar, que es otro entorno en la zona del barrio del Carmen. Aquí los edificios sí que tienen ascensor, aunque tienes problemas de accesibilidad con respecto entre la calle y el portal. Otro entorno es Gladiolos, de 116 viviendas, donde los vecinos fueron muy activos desde el primer momento. De hecho, los vecinos ya se pusieron en contacto con un técnico para redactar el PERI, que en ese momento era necesario. Son edificios también de 5 viviendas, sin ascensor, con los famosos balcones mataniños. De hecho, hubo un accidente con un niño. Y, bueno, pues es otra de las zonas que entendemos que es absolutamente prioritaria. El barrio de Camelias, también en Garrido, con 444 viviendas, donde algunas de las viviendas sí que han ido instalando ascensores en las zonas de los patios, aunque los patios tienen un grave problema con el saneamiento, y donde queremos intervenir también en una o varias fases. La zona de Ciudad Jardín, que esto es un proyecto muy antiguo, de hecho el proyecto es de 1947, aunque luego se construyó mucho más tarde, en 1960, donde algunas comunidades sí han instalado este ascensor, pero nosotros queremos pues, que sean todas y que sea una actuación de conjunto. ¿Cuál es el futuro de la rehabilitación en Salamanca? Pues evidentemente ahí veis sobre el plano de Salamanca las zonas en las que estamos trabajando y la forma, lo que tenemos pensado es continuar trabajando. Es decir, ir añadiendo nuevos entornos de rehabilitación que ya tenemos identificados y que en función, si hemos elegido estos es porque nos exigían un grado de madurez muy alto, pero evidentemente los demás irán madurando. Entonces, en otra segunda fase aparecerían esos entornos que veis aquí. Y en una tercera fase, no se va un poco lento, sí. Aquí aparecen otros entornos ya, algunos localizados en la zona trastormesina y sobre todo en los barrios norte, que son los barrios de crecimiento, que son, si os acordáis de las imágenes anteriores, los que más nos están pidiendo informes de accesibilidad, los que más están solicitando ayudas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de la rehabilitación edificatoria? Por supuesto, seguir incorporando barrios, seguir con el tema de las ayudas, concediendo ayudas municipales a la rehabilitación, seguir informando a los vecinos, seguir siendo un socio fiable para los vecinos, elaborando informes de accesibilidad, no sé si lo he dicho ya, y, bueno, a modo de final, aunque ya tengo en rojo la pantalla, no sé si esto es expulsión, desde el trabajo diario nos gustaría... Bueno, simplemente hacer unas reflexiones de cómo podíamos ayudar a acelerar el proceso de rehabilitación. Con respecto a los propietarios de las viviendas, nosotros echamos de menos que haya una gestión técnica en las comunidades de propietarios. La rehabilitación al final se decide en una junta de propietarios donde si la información que tienen los vecinos es incorrecta o es tendenciosa o es la decisión que van a tomar, lógicamente no va a ser una decisión muy acertada. Y esa gestión técnica pues, tiene que llegar o bien porque haya un técnico, vamos a decir, de cabecera, que se habla muchas veces, en esa comunidad, o porque realmente haya una profesionalización tanto de los técnicos como de las empresas que trabajan en la rehabilitación. Una información profesional y comprensible, esto... vamos a ver, cuando hemos visto el libro del edificio existente, eso no se lo va a leer ningún vecino, pero vamos, probablemente ni muchos técnicos. Sin embargo, si somos capaces de resumirlo en una hoja, una cara de un folio donde claramente estén especificadas las mejoras que se pueden hacer en el edificio, cuáles son su prioridad y cuál es su coste, pues a lo mejor sí que los vecinos pueden luego estar mejor informados para tomar una mejor decisión. Otra reclamación o propuesta que hacemos, pero de pisar la calle, es que la participación de los vecinos tiene que ser desde el inicio. No podemos darle a los vecinos, y algunos ayuntamientos han tenido pues, experiencias bastante malas al respecto, una solución ya cerrada sin haber contado con ellos. Desde el principio tienen que estar participando de la propuesta que se va a hacer.
Las obras de eficiencia energética ahora mismo sí que las podemos aprobar por mayoría simple, pero al contrario que las de accesibilidad, nos limita la cuantía de las cuotas ordinarias de comunidad. Bueno, eso es un problema tremendo, porque lo que hace es que en aquellas comunidades que más que lo necesitan, es decir, donde la cuota comunitaria mensual es muy baja porque no tienen calefacción, difícilmente van a llegar nunca a ningún acuerdo de eficiencia energética. Con respecto a las empresas, yo creo que la idea de ofrecer productos llave en mano, es decir, que haya un catálogo de rehabilitación donde la empresa le ofrezca distintas posibilidades en cuanto al grado de intervención, en cuanto al grado de mejoras que se pueden hacer, distintos tipos de acabado, de más o menos lujo, distintas posibilidades de financiación y que sea la comunidad la que, como en un catálogo, elija, bueno, pues yo me quiero quedar en este punto, ¿no? Porque dentro de mis posibilidades de financiación puedo llegar. Un proyecto bien definido previamente a la solicitud de presupuestos. Esto es un tema que parece obvio, pero es que cuando antes decían que se exigían 3 presupuestos que fueran comparables, nosotros desde las ayudas que tramitamos es difícil encontrar 2 presupuestos para lo mismo que sean comparables. Es que son incomparables, es que parece que se les ha pedido otra cosa distinta. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber un proyecto técnico previo sobre el que se haga el presupuesto. No se pide un presupuesto al primero que pase por allí y luego se compare con otro que ha pedido otro vecino, no se sabe a quién. El asesoramiento integral de todo el proceso es algo que las empresas podrían hacer, yo creo, con relativa facilidad, ya que dentro de la empresa tienen a personal capacitado que lo puede hacer. Entonces, eso está bien, pero tiene que haber una profesionalización y una confianza. O sea, tienes una empresa fiable. Claro, el vecino no puede pensar que le están vendiendo más de lo que realmente necesita. Con respecto a la administración, aunque nosotros también somos administración, información permanente a los vecinos, porque si los vecinos no están informados no vamos a ganar ninguna votación a favor de la rehabilitación en las juntas de propietarios. En España la vivienda es vivienda en propiedad mayoritariamente y la vivienda en propiedad se organiza mayoritariamente en edificios y son las juntas, las comunidades de propietarios las que toman la decisión. Si perdemos esa votación, pues ya las administraciones podremos hacer lo que sea, pero no rehabilitaremos. Las ayudas deberían de estar disponibles desde el comienzo de las obras, bien por la financiación o bien porque cambiemos la ley de subvenciones y ayudas, que actualmente lo que hace es abonar a los vecinos una cantidad cuando ya está totalmente terminado las obras abonadas y le llega ya después la ayuda. La acción conjunta propietarios-empresa, pues evidentemente la colaboración público-privada, si queremos llegar a índices de rehabilitación más altos, sin esto no lo vamos a conseguir. Y agilizar la tramitación administrativa en el sentido de que el problema que tenemos es que intervienen varias administraciones, pero cada administración quiere tener sus controles, quiere tener sus informes, quiere tener su fiscalización, con lo cual terminamos haciendo 3 fiscalizaciones, 3 controles, 3... Bueno, pues vamos a ver, yo creo que sería más sencillo no ser redundantes, obtener que haya una administración de cabecera, llámenlo ustedes como quieran, que sea la que haga el control jurídico, la fiscalización y todo lo demás. Y ya veo que me van a poner la tarjeta roja. Muchas gracias y, bueno, pues disfruten de la ciudad ahora en la visita.